cortar la hacienda. Y famosa la frase donde leía le dice: señores hacendados, déjenme hacer lo mismo. Van a empezar a vender lotes urbanos, esas chacras que tienen, pongan a hacer su maíz en cualquier otro lado. Y efectivamente, la hacienda Moreira reserva la parte pegada hacia la avenida Arequipa, que es Catalina Amarilla, y otra parte acá para dársela a los ingleses que querían jugar golf y también a los del Hotel Country, y llaman a un arquitecto español que era un tipo brillante que había venido para hacer bellas artes, que estaba haciendo la Plaza San Martín y que le encargan urbanizar. La primera vez que, atención a los portales, la primera vez en las cuales hay un pedazo de tierra en que se le encarga a un arquitecto para que vea cómo sacarle valor. Felizmente era un gran arquitecto y salvó el bosque del olivar, pero además pensó en otras zonas que era donde venía la avenida de Arequipa, que la entrada de una avenida de Lima para el bosque sea a través de un óvalo, como lo que estaban haciendo en París, y en estas zonas hacer un bloque más pequeño, porque igual no había mucha posibilidad de crédito, y entonces hacerle las esquinas Ochavajo, en Barcelona, para que mejorara la visibilidad, porque ya hay autos, entonces ya la ciudad tiene que tener otra velocidad, y esto era solo posible por el auto, porque si no, no había transporte público, ¿cómo llegabas ahí? Y entonces se inventa la idea de la ciudad jardín, y así como los Moreira hacen el olivar, que está recién empezando, ahí se ve todavía el Camino Real, Conquistadores, República, como ven acá, entre el olivar y donde está el colegio María Reina, hay una huaca que se convierte inmediatamente en ladrillera, como varias han pasado en todos lados. Se ve la avenida de Equipo, esa línea allá, todavía el canal de Iguatí, que es prehispánico, que hablé hace un rato, y se hace el Lima Golf, 1920, y los hermanos Vice hablan con unos operadores americanos y se le ocurre hacer el Hotel Country, porque antes todos los hoteles estaban en el centro, y la primera cancha de polo, y en fin. Todavía se ve arriba la huaca Orrante Ave que les mencioné, de la avenida Salaverde y Javier Prado. Los Peña Prado, que tenían la 7 de al lado, urbaniza Morrantia, y ellos dicen: no, pero si vamos a salir del centro, muy pequeñas las casas que ha hecho lotes que ha hecho este arquitecto español en lo de los Moreira, debe ser grandes lotes para grandes mansiones para que la gente pueda vivir ahí. Y entonces Orrantia se genera así. Les presento a la Javier Prado cuando recién empezaba, que era una calle más de esa organización, que solamente llegaba de la avenida de Equipa, como venía del centro, volteaba a la derecha. Esa era la razón de ser de la avenida Javier Prado. Y entonces, en esta foto que es fantástica, se ve el centro de Lima, que ya creció, ya se generó la Victoria, que es otra historia también muy interesante, y la línea amarilla es la avenida de Arequipa, que va a llegar a Miraflores, y ya está el Golf, está San Isidro aquí, y Orrante, el pedacito de Javier Prado que llega hasta ahí. Acá también ya la familia Brescia ha hecho también su propia ciudad jardín, y empiezan a desarrollarse esta nueva manera de vivir en este vergel. Como vemos, era todo Lima, gracias a esta Lima anterior que había permitido dominar el desierto. Hasta entonces se ve arriba en esta imagen despejada de Lima, pero siempre la nube esa que está en todos esos proyectos que hacen en el malecón. Y terremoto del 1940, va a haber otro momento de innovación necesaria. Este señor es Fernando Belaúnde, joven, cuando tiene una revista de arquitectura que se llama Arquitecto Peruano, y empieza, porque para eso nos forman a los arquitectos, a ver qué está pasando con la ciudad y cómo mejoramos la vida de la gente. Y ve que esto que había pasado con la muralla, y ustedes lo saben bien, que habían ido convirtiendo estos corralones, estaba generando unos tuburios donde, como dice, todo un pueblo en un inmueble, y algo tenía que hacerse. Porque está bien, los privados habían resuelto, la clase media alta había resuelto su problema, pero ¿qué hacemos con la vivienda social? ¿No? La vivienda social, había unos proyectos tímidos hechos antes de esto, y él empieza a decir, ¿no? Como por ejemplo de Barrio Obrero, que está en la Victoria, fantástico, un campo de fútbol y alrededor casas. Hasta ahora está esto ahí por la zona del Porvenir, el frigorífico nacional, por el puerto, en fin, inclusive vivienda colectiva, privada, que es lo que está al final de la Paseo de la República, que hizo la aseguradora RIMA, y pero él dice: no, aquí llega a otro nivel. A ver, Lima está creciendo hacia acá, se está generando el eje de la avenida Argentina. Lo que quería Meis, la avenida al final, no fue vivienda, sino fue un eje industrial que tenía sentido porque está el Callao, está el centro y el viento, como ustedes saben, viene en ese sentido. Entonces allá en Chacra, toda la contaminación de las industrias, que en ese
esa época era realmente contaminante, se va por otro lado, pero lo que hay que poner a este lado, donde viene el viento bien, hay que poner vivienda para los obreros, como se estaba haciendo en Europa, que estaba por entrar en una guerra bastante complicada, pero habían hecho los alemanes, sistematizado, como pueden hacerlo los alemanes, un sistema por el cual todos tienen la cantidad de horas al día que tienen que ser, la cantidad de área verde, la vivienda es lo más eficiente, la cocina está todo pensada porque en 2 pasos tienen todo, saben lo que hacen los alemanes, pero con ideas muy interesantes de los gringos que habían hecho la idea de la unidad, el neighborhood unit, la unidad vecinal, que hacían viviendas, claro, no sabían hacer esas viviendas, hacían sus casitas esas de madera que están lado, pero con los autos afuera y al medio del colegio. Entonces, los niños iban sin problema al colegio, tenían las áreas de esparcimiento ahí y los autos se daban alrededor. Entonces, a Belaúnde se le ocurre juntar estas dos ideas e inventar la unidad vecinal número 3. Ustedes saben, es la primera que se hace, pero era del esquema anterior. Había varias que hacer, entonces empezamos por la 3. Ahí la 1, que estaba en Callao, la 2 que estaba en fin. Y se hace esto que fue revolucionario a nivel mundial. En Europa todavía no habían hecho la cantidad, como 1.100 viviendas, donde al centro de ello estaba, hasta el día de hoy está una zona de esparcimiento, con canchas, colegio, y los autos van todos por afuera. Ahí se ve hacia el Callao y hacia allá te vas hacia Lima. Acá está el estadio de San Marcos, que se bajaron una huaca bien grande que había ahí también. Y esto fue ejemplo mundial. Lima había producido vivienda de mucha calidad, vaya, y hasta el día de hoy está muy bien, se mantiene casi igual, y de ahí sigue, y aparece un joven arquitecto que había estudiado en Estados Unidos a hacer vivienda, que es el famoso Aburto, el arquitecto Aburto, y con él empiezan a hacer las unidades vecinales de Matute, Mirone, la que sale en la de Cachín, a su madre, y todo lo que pasa, que estaban tan bien pensadas, hasta el día de hoy sigue pasando lo que originalmente se esperó que fuera a pasar. Matute, que también es la prima, y ahí aparece otro personaje, que era Pedro Beltrán. Pedro Beltrán también quería resolver el problema de la vivienda, pero él pensaba primero que esto era como casi, como dirían ahora, caviar. Esas casas, la gente que es propietaria de sus casas, que la hagan como quieran, como puedan, y que hay un sistema financiero que pase, y hay que quitar todo lo que sea dispendio. Y dispendio en su cabeza era estar haciendo canchas, estar haciendo espacios de reunión, y V3 tenía hasta un cine dentro de la unidad vecinal. Y él dice, un país propietario donde cada uno consigue su vivienda con el esfuerzo propio para evitar el comunismo, porque Cuba ya se había vuelto comunista y era la gran amenaza. Entonces empiezan a ver estas dos maneras de resolver el problema. A la europea, Belaúnde, o a la americana, con el señor Beltrán, que era primer ministro de Economía. Y justo en ese momento es la invasión de Ciudad de Dios, porque no había manera de llegar con la velocidad para la cantidad de viviendas que se necesitaba. Y entonces él era el dueño del día de la prensa, y bueno, también un tipo sumamente hábil, se hace amigo de los invasores, no sé qué, al final logran resolver el problema de otra forma, también con Aburto, que era el arquitecto que sabía hacer vivienda, y hacen estos conjuntos de casas que van creciendo y que vemos ahora por toda la ciudad, porque fue algo como muy, muy fuerte. Siguen habiendo invasiones, pero el Estado peruano inventa también a nivel mundial, que es lo que se llama la barriada asistida. No es que se ponen de cualquier manera, estas son las barriadas que nosotros teníamos. Acá sigue siendo Pizarro, ¿no? Seguimos teniendo un tapero, un espacio que se deja para el espacio público, ordenado, está pensado en la pendiente, en el viento, y esa invasión, junto con otras que se van dando en las estribaciones andinas, no en las zonas planas, que eran agrícolas y privadas, sino en las zonas del Estado, que eran estos cerros, esas quebradas y yazas, con grupos de arquitectos empiezan a ir a ayudar a los pobladores a la urbanización, a la autoconstrucción de la casa y a hacer algo que podía el gobierno. Eran las otras cosas. Se diseñan en ese momento 1000 opciones que hoy día podemos estar viendo para techo propio. ¿Qué pasa si solo he construido la C que está ahí arriba? Y ya la gente va construyendo lo que sigue y ponemos una zona para húmeda para que pueda ver lo que se llama los lotes con servicio. Y entonces la casa puede ir teniendo 1000 configuraciones. Esto es tan importante, tan innovador, que pasa a ser tema de vanguardia en el mundo de la arquitectura. Esta es la revista más importante del mundo en 1863, escrito al Design en Inglaterra, y la carátula es las barriadas de Comas, que las cuenta un señor John Turner, que había venido al Perú, un arquitecto, y
queda alucinado con esto y empieza a contarle el mundo que hay. Este personaje es probablemente el arquitecto más influyente en todo el tercer mundo sobre el tema de vivienda social o de autoconstrucción asistida. Era tan importante, el gobierno estaba tan metido en cómo resolver la vivienda, que Belaúnde se hace elegir presidente en el 63 a partir de la capacidad que va a tener de hacer vivienda. Es como si alguno de ustedes sea capaz de presentarse a la presidencia por todos los metros cuadrados que ha hecho. Y ayer nos han mostrado Ipsos que a nadie le importa nada que no da seguridad, pero esto tiene que ver con seguridad, porque una buena ciudad va a generar seguridad, y lo contrario, lo que está pasando. Y entonces como presidente construye más viviendas, su obra cubre San Felipe, que se mencionaba también ayer, que la calidad urbana impresionante hasta el día de hoy, y que el problema es que en las barriadas, en esas manchas negras, que el sociólogo Marcos Mar, antropólogo Marcos Mar, empieza a estudiar, no paraba de crecer, no había cómo resolver ese problema, y viene el gobierno militar y dice, bueno, también meten una innovación, y es, vamos a ir hasta donde podemos, vamos a construir la casa, pero vamos a organizar el territorio de tal manera como la U del complejo, o sea, que definamos un patrón espacial para que después, en el futuro, las cosas se vayan ordenando. Y es Villa El Salvador, que además cada supermanzana está organizada, en fin. Y así tenemos como el día de hoy esto es un espacio de clase media, donde hay parques, donde hay una serie de equipamientos que aparecen, o de avenidas, porque se dejó el espacio que sea previsto. Belaúnde se ha elegido después de la dictadura, como ustedes saben, y no sé si va a funcionar el video, quería explicar un poquito porque estamos justo al lado del Torre de San Borja, y fue mi padrino de la promoción cuando me gradué, así que se escucha, ¿no? Pero ahí está hablando sobre, vamos a hablar de lo más importante que es la vivienda, de lo que mueve a la sociedad. ¿Se escucha o no? No, yo sé, pero digo allá. Ahí está. Un poquito, no lo voy a poner. De tanta trascendencia social. En pleno centro de Lima, acá al lado, de Zamora. Aquí podemos ver las supermanzanas, fruto de un peleado concurso entre nuestros mejores arquitectos haciendo los mejores proyectos, nuestras mejores constructoras. Debe haber algún problema, pero ahí está. Voy a pasarlo porque veo que quedan solamente 4 minutos y falta hablar un montón. Se me tiene que invitar a nuestro dedo. Bueno, se construye todo eso, también se construye los lotes con servicios, se probó todo. El Perú quiebra, es lo único que hace el gobierno de Ana García, pisar Ciudad de Perú, hoy día es distrito, y ha crecido enormemente, eso está camino a Ancón, en Metalilla, y muere ese sueño de esa ciudad moderna, donde se planificaba. De hecho, muere literalmente, se desactiva el sistema de planificación, se desactiva. Estaba lleno de arquitectos, de planificadores, de ingenieros, todo el Estado, y todo se va para afuera, porque quizás se nos pasó la mano, porque pensamos en la calidad y nos olvidamos del Excel del que se estaba hablando ahora, y la calidad también es importante. Pero lo que vino fue el mundo de los economistas. Todos los cargos empiezan a ser repasados por economistas, empezando por el señor de Soto, que dice, lo que importa es el título de propiedad, y hace toda una carrera a partir del título de propiedad, COFOPRI, y COFOPRI pasa a ser la política de vivienda, una parte de la política de vivienda del país, que termina haciendo que la ciudad crezca brutalmente. Ustedes creo que pagaron ese estudio de GRADE, en donde el 93% de todo el suelo generado desde 2001 es informal, y se genera esta ciudad donde no hay áreas verdes, donde no hay plazas, donde no hay avenidas con tamaño, donde las calles tengan pendientes, que no hay manera que son algo que no sea una mototaxi, y básicamente se repartieron los títulos y la ciudad perdió todo tipo de control. Y pasan cosas como esto es Panchay en 2002. ¿Qué vemos ahí? Una cantera, hueco. ¿Qué vemos 25 años después? Gente viviendo en ese sitio, que estoy seguro no tiene estudio de suelo, seguro ni chicas ha puesto, y que ya es parte de esta cifra que sacó el Plan Metropolitano del 2040, en donde hay 24.000 hectáreas, 24.000 manzanas que están en zonas difíciles, pero hay 10.000 que están en sitios donde no se puede habitar como esto, donde no hay nada que hacer, no pierdan, no gastemos un sol en arreglar esa parte, hay que sacar a esa gente y poner en otro lado. Entonces, eso generó por un lado una de las innovaciones que hicimos, que fue que resolvió un montón de problemas cuantitativamente, pero no cualitativamente. Y la otra es, quizás en lo que ustedes han estado metidos últimamente, el Fondo de Vivienda, que es la solución de que la política de vivienda es un subsidio, es un tema financiero. Y a partir de este módulo, que todos lo hacemos, está por todos lados, y hay en Lima, dentro de unos años,
Uno va a poder mudarse a cualquier lado y puede, por los ojos cerrados, ya sabes, la casa que sea, uno entra así, voltea, acá está la batería, por acá, cuarto 1, cuarto 2, secreto cuarto, todo, se ilumina por un solo lado. Un poquito más grande, un poquito más chico, le ponemos más cosas. Y acá, quiero decir, si su sensibilidad, no sé quién lo había hecho, no importa, todos somos responsables, pero donde la UP3 había 1.115 viviendas, acá al frente, no sé quién lo hizo, a 2.114 viviendas, no, perdón, 1.130 cantidad de viviendas, son de que la densidad de 200 a 2.140. Y el espacio público acá tenía 20 hectáreas para que los niños corran, las 3.600 habitantes de ese condominio de 16 pisos tienen solamente ese pedazo que está ahí, este de acá. Y ese es el espacio que queda, eso es lo que estamos construyendo. No sé quién hará hecho esto. Yo no quiero vivir en el piso 1 o 2 de allá abajo. Yo no sé si esto es lo que mejor que podemos hacer, si esto es la innovación que en el siglo XXI podemos dar. Yo no sé si esto que estamos haciendo es la ciudad que queremos construir, uno quiere caminar. Yo no quiero que mi hija o mi hijo caminen por acá en esta calle solo hasta las 9 de la noche, que nadie lo ve. Yo no sé si esto es hacerle homenaje a esos 4.000 años de pensar sobre lo que tenemos que hacer acá. Hubo una oportunidad increíble en Coyique, de pronto empezar de cero, vamos a construir algo, ya ok, me da un dedo ingenuo. ¿Qué hacemos acá? Hemos hecho esto. Y esto significa esto. Es como el comunismo llegó por donde menos pensamos. ¿Qué pasa? No hay árboles. Obvio que no hay. ¿Cómo hay árboles? ¿Dónde ponerlos? Todo es estacionamiento. Todo es estacionamiento. No hay ni un espacio para que no haya estacionamiento. Con las justas han dejado de poner el poste, pero seguro que lo van a tratar de sacar en algún momento. Las ventanas no miran a la calle. Y de los depas, ya sabemos, son lo mismo, todos tienen los números. Hay un libro estupendo que sacó un amigo, Jerry Cajal, de la vivienda colectiva en Lima. Hay una parte de que ya es como copy-paste de todo lo que está pasando ahí. Y esta es una foto fantástica de Gaspar Cuadros, un gran amigo, fotógrafo y arquitecto, que muestra lo que es la Lima hasta ahora, y eso que es hasta ahora, porque empezó en el 90, hemos hecho, ¿no? Mi vivienda y Cofopri, ¿no? Ese es un poco el problema que andamos y que tenemos que innovar. Me quedan 2 minutos, vamos a correr. Nos pasó en un momento, y ahora claro, yo no puedo quejar sin poner qué has hecho al respecto. Hace unos años, hace 3 años, nos llamaron para un terreno ahí, Chorrillos, para usar obviamente la misma planta. Además creo que viene de Chile esta planta y funciona con placas, se puede poner debajo de estacionamiento. Y que lo que se hace entonces es tratar de optimizar el core y eso lo pones de una manera o de otra y lo pones y te sale el proyecto, que le llamamos el modelo cementerio, no hay ningún problema con los cementerios. Y acá hay 1.212 departamentos y con 34% de área libre. Estamos cumpliendo, teníamos 4% que seguro el promotor nos va a decir, oye, ¿qué ponemos ahí? Y sale esto, que es un poco lo que habíamos hablado antes. Dijimos, ¿cómo podemos innovar? Entonces, por lo pronto, pues, la del arquitecto, ¿no? Si lo pongo así, y lo pongo para acá, y para acá, por lo menos tengo un núcleo para 3 y ya no para 2. Pero esto me permite armar esto. Y empieza a parecer interesante, porque empiezo a generar esos espacios que están alrededor y empiezo a generar que cada uno puede tener un paisajista que pueda plantearle a una identidad. Y los primeros pisos pueden usarse de otra manera. Y como enfrente teníamos de villa esto, ¿qué pasa si empezamos a escalonar? La misma cantidad de viviendas, pero empecemos a jugar que cada uno vaya un piso más, que permita que yo pueda generar esos techos, que empiecen a conectarse, que pueda ser un espacio público donde yo pueda ver. Y todo orientado de la manera que entre la luz, que entre el sol y el medio viene estos patios y se va generando esto, ¿no? Y que nos hizo aportar esto al espacio más increíble que ha generado América Latina para nosotros, que somos de la generación de, no sé qué somos ahora, no somos X, que es la vecindad del Chavo al 8, que es el mejor espacio. O sea, ahí está el huérfano con el niño, el hijo de la viuda, con el que quiere plata, con la niña pesada, no sé qué, y todos juegan ahí en una ciudad de 20 millones de habitantes como en México, y seguros, ¿no? Ese espacio protegido de la ciudad. Y entonces salía este proyecto, ¿no? Como había pantanos ahí, toda esta zona de acá, para quitarle el peso, convertíamos en una zona de esas cosas que hacemos los arquitectos, que a ustedes no les gusta. Pero lo importante es, el modelo cementerio tenía 1.212 viviendas en este terreno y el modelo de patios tenía 1.212 viviendas, ¿no? El proyecto se cae por otras razones, como suele pasar. Felizmente ese cliente nos dice que tengo otro proyecto, me ha gustado lo que has hecho, y era en el polo, un terreno grandazo, pero bien
raro porque tenía entradita acá y un espacio enorme atrás. Y entonces nosotros lo que dijimos es, ¿cómo lo mejoramos? Lo que se hace en toda esta zona es construir todo lo que pueda y la parte de abajo le meto el jardín en el primer piso. ¿Realmente gana plata con eso? Más o menos. ¿Qué pasa si hacemos lo contrario? ¿Qué pasa si tomamos la lógica que se ha hecho en San Isidro, donde por Chiripa, una muy buena urbanización, hicieron que los bloques tengan un parque, y ahora lamentablemente lo han cerrado, pero le genera este espacio protegido, igual que la vecindad del Chavo, verde, al medio, y que haga que la gente se encuentre? O como había hecho el barrio que les mostré, el barrio obrero, en La Victoria, donde había un espacio seguro hacia el medio. Y entonces hicimos eso. Además de que somos recontra enfermos de estudiar e investigar, vimos no sé qué programa de proyectos para ver cuáles eran las mejores ideas, cada una de estas cosas las fuimos poniendo, ¿no? Que la tierra sea tierra, que no hay estacionamiento debajo, sino que el árbol pueda crecer, tener raíces, y se hizo este proyecto que además tenía el tema de que por acá, toda esta cantidad de gente, llegaba a una callecita recontra estrecha, entonces hicimos un poquito de movimiento por aquí y por allá, y le generamos esta fachada, en donde la calle quedó amplia, ya no había esta gran invasión que teníamos que cuando entrábamos, teníamos este espacio que podía tener árboles de verdad, como dije, y que permitía que esa posibilidad de privacidad que se puede perder por estar al otro, los árboles lo resuelven, que todas las ciudades del mundo son igual de feas que las nuestras, que tienen árboles. Como no llueve acá, vemos todo lo horrible que tenemos al otro lado, y acá hay un poquito de control. Y en la pandemia fue muy lindo cómo se mostró el valor de este espacio, porque obviamente los árboles cultivos son más lindos, crecen las plantas, pero este espacio que estaban todos encerrados permitió que los vecinos que tenían algún talento entretenieran a los demás y todos se veían en ese sitio. Y entonces, claro, el talento de este sitio no era un juego, pero esta chica sí bailaba marinera precioso y entretenía a la gente. Estos son videos que nos han mandado gente que vive ahí, porque el valor que le ha dado a ese edificio, el que tiene ese espacio, es justamente de lo que se trata. No pagaste metros cuadrados o ladrillos y cementos, pagado una comunidad. Esto fue lindo. A tal hora jugaban bingo, todos mirando ahí. No, B5. No entiendo por qué a la gente le gusta jugar bingo, pero miran ahí. Y lo más lindo fue esto. La niña era su cumpleaños, no podía ver a los abuelos porque no podía moverse. Pero todo el condominio que está ahí le cantó Happy Birthday, porque habíamos generado un espacio común. Y en la noche, discoteca. Pasamos, que me quedo sin tiempo. Y de ahí vino otro proyecto que fue una evolución. El rancho, donde habíamos ido nosotros a Los Santos, teníamos una tarjetita larga y era un proceso donde veíamos animados, así diríamos, somos, porque la tele empezaba a las 12 del día y el blanco y negro. Y había un sitio donde ver a Pica Piedra. Y nos toca trabajar el proyecto donde lo que había que hacer desde el rancho era urbanizar el último pedazo que había quedado en Miraflores. Y lo que se tenía que hacer era esto, urbanizarse, continuar las calles, hacer casas de 2 pisos, y el aporte de educación, el aporte de parque, y listo, cobrar. Digo, ¿qué pasa si vamos un paso más allá? Y teníamos un cliente que venía con nosotros siempre y era más aventurero que nosotros. Y dijimos, ¿qué pasa si todas estas casas que están al medio las ponemos encima? Yo venía de Holanda, había estado 5 años ahí, casi que toda la ciudad es una cosa que se llama Boven, abajo y arriba, una casita de 2 pisos con su jardín, y arriba otra casita que tenía su aire, los aires, la terraza. Entonces hicimos esto. A la hora que liberábamos esto, generamos ese jardín colectivo, como el que veíamos en otro lado. Pero ahora estábamos haciendo un complejo de vuelta, 4.000 años después, y las bondades que se tenían. Y entonces teníamos más densidad, teníamos espacio, el aporte aparte que damos acá, que la calle estaba, ni un estacionamiento acá para que la gente se pueda estacionar y poner árboles, todos los autos se metían por debajo para que sea más cerca de tu casa y dejar la tierra en medio. Y la otra cosa era lo privado, que es mío, lo que es colectivo, que es de nosotros, y lo público, que es de lo otro. Esa diferenciación es fundamental de introducirla en nuestra ciudad para que la ciudad tenga calidad, porque se cuida de diferentes maneras, pero este espacio colectivo ha terminado siendo casi un club, porque además dijimos, otro problema es que tienes que ir a clase de karate, tienes que ir de 4 horas del lado de la ciudad, desde clase de inglés, 2 horas del otro lado. Los padres de familia que están en ese sitio se la pasan yendo de un lado al otro. ¿Por qué no tenemos al medio ese tipo de espacio? O sea, que ya no tengo ni que salir del sitio, ¿no? Entonces empezamos a intensificar el espacio, una piscina de nado, una cancha de squash que han generado que sea ahora, cuando uno ve los campeonatos de squash, está el club regatas, está el bailín, está el terraza y está el rancho. O sea, ya ha llegado a
y yo tengo mis hijos que a veces dicen, tengo un amigo que vive en el rancho, pero no vivimos ahí, papá, ¿por qué no te quedas con ningún departamento? No sé, porque soy arquitecto, no tengo capacidad de hacer plata. Pero hablo algo. Es tan fuerte la comunidad que se ha generado por generar esta manera de organizar el espacio que tienen una revista en donde ponen todas las actividades, donde si tú sabes hacer postres, pon tu postre, pon tu lista ahí, que hay Halloween, hay fiesta, que hacen ya mucho, tienen noche de karaoke, son otra de esas cosas que yo sé que Alejandro Vargas, ¿dónde está? Puede ir ahí, debe ser estrella en ese sitio, ¿no? Clases de zumba, clases de squash, es un ecosistema, es un barrio, es la vecindad del Chavo. Hemos hecho otros edificios en terrenos más chicos, hace poco estamos muy orgullosos de que ganó la Bienal de Arquitectura, está Lourdes, la decana del Colegio de Arquitectos por ahí, nos dieron un premio por este proyecto, que fue también bonito porque era hecho en lotes que es en el Portillo, con mucho ruido, y un acceso mínimo ese que te da toda la posibilidad de un piso más para acceder al parque. Y lo que hicimos fue también, de hecho el revisor de la comisión de la municipalidad dijo, ¿cómo van a hacer eso? Tiene que hacer